Bueno, mis hermanos, vamos a empezar con este segundo módulo y a ver, los que se acuerdan del módulo número uno, ¿cómo fue que lo titulamos? El Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. El Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a titular este módulo El Padre en el Nuevo Testamento. O mejor, vamos a colocarlo Jesús, el Padre en el Nuevo Testamento. Y vamos a hacer unos estudios muy exhaustivos de los evangelios acerca de que ellos nos muestran a Jesús como el Padre. A ver, yo no sé si alguno de ustedes le habrán hecho alguna pregunta o cuando hemos estudiado o hemos escuchado algunas prédicas, se nos ha dicho que los evangelios son tipológicos y que representan a Jesús de cuatro formas. A ver, quién me puede decir eso? Los que hemos de pronto haber recibido alguna clase teológica, alguna clase de los evangelios. ¿Quién puede decir eso? A ver. Pues yo sé que está representado como por animales. Creo que es uno el águila, no sé si es el oso, el hombre, no me recuerdo muy bien, porque no lo he estudiado, solo me lo comentó un hermano. Exactamente. Pero Nos dice que gracias. Mateo presenta a Jesús como el rey, que Marcos presenta a Jesús como el siervo, que Juan representa a Jesús como el águila, etcétera, etcétera, como Dios, dice Juan representa a Jesucristo como Dios, y vemos que a Jesús lo presenta Lucas como el hombre, etcétera, etcétera. Pero si usted ha detallado esto, vemos que esa apreciación teológica que han hecho, y repito que esto es teología trinitaria, eso no es teología unicitaria, no es teología del nombre, esa apreciación bíblica de esa teología trinitaria no es exacta, no es exacta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un estudio exhaustivo de los evangelios, todos los evangelios presentan a Jesús como el siervo, presentan a Jesús como ese hombre, presentan a Jesús como el Cordero, presentan a Jesús como Dios, presentan a Jesús como el único Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Y vamos a empezar con Mateo capítulo 1. Vemos que Mateo capítulo 1, si ustedes han detallado, Mateo capítulo 1 comienza dándonos la genealogía de Jesucristo. Es decir, comienza a detallarnos y diciéndonos cuál es la genealogía de Jesús. ¿Cuál es esa genealogía? ¿Quién me puede decir? A ver, mis hermanos. Que él desciende ¿cómo se llama? Desde Adán hasta Miren, José. analicemos y mire que empieza con David. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Empieza diciéndonos, miremos todo esto, que esto es muy significativo, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a mirar en este estudio de Mateo cómo Mateo representa o nos dice quién es Jesús. Empieza diciéndonos libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de allí comienza a mostrarnos pues la descendencia de la cual viene Jesús, que viene desde Abraham. Pero lo que hace Mateo es dar énfasis que la genealogía de Jesucristo viene de David. ¿Por qué? Porque fue al rey David quien se le dio la promesa que de su descendencia en cuanto a la carne vendría el Cristo. Exactamente, mire, exactamente. Mateo nos hace énfasis de que Jesucristo es hijo de David. Es hijo de David, viene de la descendencia de David. Entonces nos está mostrando que Jesús es
primeramente 100% hombre descendiente de David. Segunda de Samuel capítulo 7, espero que por favor vayan tomando sus notas. Segunda de Samuel capítulo 7, verso 12, si alguien lo puede leer, por favor, me colabora allí. Y vemos que por eso Mateo hace énfasis, empezando desde David, porque fue a David que le fue dada la promesa que de su descendencia en cuanto a la carne vendría el Cristo. Abramos nuestra Biblia en segunda de Samuel capítulo 7, verso 12, que dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré por siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, y él me será a mi hijo. Entonces estamos viendo que lo que nos dice Mateo en su primer verso es que Jesucristo viene del linaje de David, conforme a la promesa que le hizo Dios, que de su descendencia levantaría a uno que se sentase sobre su trono, el cual es el hijo de David, o el cual es el Cristo. El Salmo 89 también nos dice lo mismo, promesa de Dios para David. El verso 25 dice: asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. ¿Sí vemos? Entonces por eso Mateo hace énfasis en esto. Y con eso lo podemos complementar con Isaías capítulo 9, verso 7, que dice: lo dilatado de su imperio no tendrá fin sobre el trono de David, dice allí, para que fuese más claro. Isaías 9, 7, vamos a leerlo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tienen límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo. Lo mismo dice Isaías capítulo 11. ¿Sí estamos allí? ¿Sí estamos siguiendo Amén, hermano. Amén. Lo mismo dice Isaías capítulo 11. Entonces estamos viendo que Mateo comienza presentándonos a Jesús como el hijo de David, prometido en las escrituras, así como dicen los profetas. Entonces comienza a dar toda esa genealogía. Ahora, miremos en el verso 18, entonces ahora sí comienza a mostrarnos a Jesucristo ahora sí como hombre, pero también comienza a mostrárnoslo como Dios. Recordemos que, permítame hacer un paréntesis aquí, cuando a nosotros se nos ha preguntado, no sé, a ustedes de pronto, en el evangelismo, en las enseñanzas, o de pronto conversaciones que uno tiene, yo sé, a mí me lo han preguntado: ¿dónde dice Jesús yo soy el Padre? ¿No le han dicho a ustedes eso? A mí sí, hermano, varias veces me han preguntado eso. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús dijo que él era el Padre? Exactamente, ¿dónde dice la Biblia que Jesús dijo yo soy el Padre? La respuesta es: en ninguna parte lo dijo. Esa es la respuesta, en ninguna parte lo dijo. Pero también le podemos cambiar la pregunta a los amigos trinitarios, dualistas, o a los que podemos enseñarle la Biblia. Tampoco el Padre dijo yo soy el Padre, o sí lo dijo. A ver, ¿alguien me puede recordar? ¿Dónde dice cómo dijo? La Biblia dice que el Padre dijo yo soy el Padre. No, ¿Ah? no dice eso. No, No, hermano, no. No hay un verso bíblico donde nos diga la escritura donde el Padre haya dicho yo soy el Padre. Pero ¿cómo nosotros sabemos que el Padre es el Padre? ¿Cómo nosotros sabemos? ¿Qué me puede decir? Bueno, la Biblia nos muestra a través de los escritos de Moisés y de los profetas que a Jehová es llamado el Padre. Deuteronomio 32:6, Isaías 63:16, 64:8. Imagínense, Jehová es llamado el Padre. ¿Quién lo llama? Los profetas. Los escritores bíblicos lo llaman el Padre. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco, ignorante. No es él tu Padre que te creó, él te hizo y te estableció. ¿Sí? Jehová es llamado el Padre. Isaías 63:16, 64:8,
primer libro de Crónicas 29:10, Isaías 63:16, 64:8, Malaquías 1:6, Malaquías 2:10. Vemos que Jehová es llamado el Padre. ¿Por quién? Por sus escritores por aquellos a quien le inspiró a escribir lo que hoy conocemos como la Biblia. Pero él nunca dijo yo soy el Padre. Ahora, es de esa misma forma que nosotros tenemos que ver en la Escritura que Jesucristo es llamado Dios. Dígame, hermano Armando. Segunda de Crónicas, ¿qué dijo, hermano? 29, primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Léalo, por favor. Bueno, ahorita se lo leo. Dale. Entonces vemos que de esa misma forma, usando este mismo concepto que usaron los profetas, vemos que Jesucristo es llamado Dios y es llamado el Padre. Nosotros tenemos dos maneras de mostrar eso. ¿Cuáles son esas dos maneras? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Las usamos en las clases anteriores. ¿Cuáles son las dos maneras que hablamos de ese lenguaje? ¿Cuál es ese lenguaje? Implícito y explícito. Implícito y explícito. Volvamos a recordar que es el lenguaje implícito. ¿Qué es el lenguaje implícito? A ver, volvamos a recordarlo. Es el lenguaje que no se dice abiertamente, sino que está escondido detrás de un comentario o algo así. Exactamente. Es algo que se dice sin decirlo abiertamente y se entiende en lo que el escritor o el que está comunicando el mensaje nos lo está diciendo, ¿sí? Entonces es algo que se dice sin decirlo, eso es. Y el lenguaje explícito es totalmente literal, lo está diciendo. Ahora, en este lenguaje implícito, como dijimos, Jesús no necesitó llamarse él mismo el Padre, aunque sí lo hizo, y vamos a mirar que él sí lo hace. No necesitó él mismo llamarse el Padre o llamarse Dios para ser Dios y ser llamado el Padre, porque lo mismo que hicieron los profetas, lo mismo hicieron los evangelios e hicieron los escritores bíblicos con él. Recuerde que la profecía dice será llamado y se llamará su nombre, Padre eterno, Dios fuerte. Entonces no había necesidad de que él dijese que es el Padre porque otro se lo diría, es decir, sus escritores. En ese lenguaje implícito, vamos a mirar, comienza Mateo en el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Permítame decirles algo, aquí la palabra nacimiento es Génesis. ¿Qué significa Génesis? En el griego es Génesis. ¿Qué significa Génesis? Principio o comienzo. Exactamente. Entonces Jesús, como hombre, sí tuvo un comienzo, tuvo un principio, como hombre. Entonces dice el Génesis de Jesucristo fue así. El principio o la generación significa eso. El principio o la generación de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló de que había concebido del Espíritu Santo. Estamos en Mateo 1, para los que recién llegan, verso 18 en adelante. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor. Mire, desde aquí comienza a manifestarse que no había necesidad de que Jesús se llamase el Padre o Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Aló? ¿Quién es el Señor? ¿Aló? Bueno. Jehová. ¿Quién es el Padre. Señor? ¿Quién es el Señor? Jehová. ¿Quién es el Señor en el Nuevo Testamento? Jesús. Jesús es el Señor. Entonces, pensando él en esto, y esto más lo podemos verificar en Lucas capítulo 2. Después vamos a mirar todo lo que es Lucas, pero dice que en el anunciamiento, este mismo anunciamiento dice, hoy os ha nacido en la ciudad de David
un Salvador que es ¿quién? ¿Qué es quién? El Señor. Que es Cristo el Señor. Entonces aquí está hablando del Señor Jesús. Y pensando en esto, de aquí un ángel del Señor apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, aquí comienza Mateo a mostrarnos a Jesús primero como el hijo de David, ¿sí o no? Desde el verso 1, el hijo de David. Pero de aquí en adelante comienza a mostrarnos Mateo también a Jesús como qué. En este verso es muy claro, como qué. Como el Hijo de Dios. No, dice porque él salvará a su como el pueblo de Señor. sus pecados. Ah, como Dios. ¿Como quién? Como Dios. Como Dios. ¿Por qué como Dios? ¿Por qué? Bueno, porque la Escritura dice en el Antiguo Testamento que Jehová Dios vendría y él mismo salvaría en el caso del pueblo de Israel. Exactamente. Mire, con este nacimiento comienza Mateo a mostrarnos. No lo está diciendo abiertamente, pero sí nos lo dice implícitamente, ¿sí? De que este Jesús es el que salvaría a su pueblo de sus pecados. Y esto me recuerda de algo que dijeron esos dos que iban camino a Emaús, le dijeron algo al Señor. ¿Qué le dijeron? A ver, referente a este asunto. A ver muchachos, hagamos memoria. ¿Qué le dijeron? A ver, hagan chancuco al menos, abran la Biblia. Y nosotros pensábamos que él era aquel que había de redimir a Israel. ¿Le dijeron o no le dijeron así? ¿Mm? A ver. Amén, hermano. Amén, hermano. Sí, señor. Capítulo 24, verso 21. Dice aquí, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. ¿Quién era ese? Pues aquí de una manera implícita, sin decirnos que Jesús es el único Dios, Mateo nos los está presentando como el único Dios. Por favor, ¿quién me puede leer el Salmo 130, verso 6 en adelante, hasta el 8? Por favor, ¿quién lo puede leer? Amén, hermano. Por favor. 130, 8 en adelante. Del 6 al 8, sí. Del 6 al 8 dice: Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Mire lo que dice, él, ¿quién era el que vendría a redimir, a salvar a Israel? Jehová. Entonces cuando los discípulos dicen, y nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, están diciendo, nosotros creíamos que él era Dios, Jehová con nosotros. Es lo que está diciendo. Entonces el mismo vocablo lo está usando Mateo para mostrarnos a Jesús como hombre y como quién más. Y como Dios. Y como Dios. Y vuelve y repite el verso 22. Mire, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Mire, ahí dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál era ese Dios que vendría a redimir a Israel? El verso 21 lo dice. ¿Quién era? Era el mismo Jehová. Y por eso Jesús, siendo hombre, lleva el nombre de Emmanuel. No porque sea una segunda persona de la Trinidad, sino porque es el mismo Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Por lo tanto, a pesar de que la Biblia
En el Nuevo Testamento, los evangelios, entre comillas, digo, no llamen o Jesús no se haga llamar el Padre, sino que diga que es el Hijo, no desmerita o no queda desvirtuado el argumento de que Jesús sea el Padre. Porque de una manera, o sea, el único Dios, el que vendría, porque de una manera implícita, Mateo nos lo está mostrando. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén, hermano. Estamos de acuerdo. Ahora, pasemos al capítulo 2. Pasemos al capítulo 2. Sigue hablando del nacimiento de Jesús. ¿Y qué es lo que nace? ¿Aló? ¿Aló? Nace el rey de los judíos. ¿Qué es lo que nace? Un niño. ¿Y qué es un niño? Un ser humano. Un ser humano. Bueno, entonces miremos. Capítulo 2. Volvamos, miremos lo que dice el capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Quién es el rey de los judíos? ¿Quién me puede decir, por favor? Mire que con esto está mostrando que Jesús es hombre y es Dios. Con eso nos lo está mostrando. Pero ¿cuál Dios? Aquí no lo va a decir. ¿Quién es el rey de los judíos? ¿Quién me puede decir? Jehová Dios. ¿Dónde lo dice? Jeremías 10:10. Léalo, por favor. Allí dice que Jehová es el rey de los judíos. No, ahí no dice eso. Bueno. Uno que lea, no por me favor, recuerdo. Sofonías capítulo 3, verso 15, y otro lo que lea Isaías capítulo 41, verso 21. ¿Quién lo puede leer? Tengo Isaías aquí. Isaías 41, 21, por favor. Dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Ya. ¿Quién es el rey de los judíos? ¿Quién es? Jehová. Jehová es el rey de los judíos. Sofonías. Vamos a leer el libro del profeta Sofonías. Sofonías capítulo 3. Vamos a leer allá. Dice, verso 15, Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Entonces miremos lo que nos está diciendo aquí. Vienen estos hombres de Oriente y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Ahora, Jehová es el rey de los judíos. La pregunta aquí es, ¿ese Jehová que es el rey de los judíos dijo que nacería, sí o no? Sí, hermano, dijo que nacería. Sí, ¿dónde lo dice? Isaías capítulo 60, versículo 1 al 3. Isaías 60, exactamente, allí dice que Jehová, el cual es el rey de los judíos, Biblia Reina Valera, versión antigua, y todas las versiones antiguas dicen así. Vamos a leer lo que dicen estas Biblias. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Verso 16, y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Con eso se complementa lo que dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Con eso se complementa. Entonces,
Cuando nosotros vemos en la Biblia, mis hermanos, en los evangelios, siempre que vamos a detallar, siempre tenemos que leer los evangelios muy detalladamente porque cada palabra, cada hecho, cada, ¿cómo decirlo? Cada acontecimiento plasmado allí nos está identificando quién es Jesús. Nos lo muestra como hombre, pero también nos muestra que Él es Dios hecho hombre. Por eso dicen los magos, estos mal llamados magos, ¿sí? Estos que venían de Oriente, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Pues ya sabemos que el rey de los judíos es Yahvé, Jehová, Sofonías 3:15, Isaías 41:21, Isaías 43:15. Y estos indican, complementándolo con Isaías 60, verso 1, 2, 3, Isaías 60, 16, que este Jehová es el que nacería para ser conocido como el Salvador. Por eso ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Sí? Para que se complemente también lo que dice el libro del profeta Miqueas en el capítulo 5, donde dice, y tú, Belén Éfrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá, porque de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. ¿Sí? Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí hemos leído allí Miqueas 5? ¿Sí lo hemos leído o no? Sí, hermano, Miqueas 5:2 dice eso. Ajá. Pero ¿quién es ese que es desde el principio, desde los días de la eternidad? ¿Quién es? Jehová. Jehová. Habacuc capítulo 1, verso 2 y Isaías capítulo 40 nos lo dice. Habacuc 1:2 podemos leer donde dice Habacuc, la queja de Habacuc. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío y santo mío? ¿Sí? Y Isaías 40, ¿no has oído? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra? Por eso Miqueas dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, refiriéndose de que ese que nacería en Belén de Judea es el rey de los judíos, el cual es el único Dios, el cual es Jehová. Ahora, todo esto, mis hermanos, nos muestra pues esa doble naturaleza que tenía nuestro Señor al venir al mundo. Pues miremos, Mateo lo está presentando como el hijo de David, como un hombre nacido de mujer, pero que no era cualquier hombre, sino que era ¿quién? A ver. Que era Dios, hermano. ¿Cuál Dios? El Dios de Israel y el Dios Jehová. del Antiguo Testamento. Exactamente, el único Dios, porque recordemos que la escritura no se interpreta para adelante, la escritura se interpreta es para atrás, siempre buscando la profecía que fue cumplida aquí. Por eso cuando entraron a la casa y vieron al niño, ¿qué hicieron? Le adoraron. ¿Por qué le adoraron? Porque era el mismo Dios del Antiguo Testamento, El único el Dios. rey de Judá. Recordemos que el único que puede ser adorado es Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El único que puede ser adorado es Dios. Por eso ellos comprendieron que ese niño que nos era nacido, ese hijo que nos es dado, es el mismo y único Dios. ¿Sí? ¿Sí estamos? Amén, amén, amén. Bueno. Amén. En el capítulo 2, verso 13, vemos la omnipresencia de Jesús, a pesar de que se hizo hombre. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños. ¿De cuál Señor? El Señor Dios. ¿Pero cuál Señor? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús. Jesús, a pesar de que estaba
hecho hombre, pero mire lo que dice aquí, su omnipresencia. Después de que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Mire, lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, con esto está ratificando lo que dice Hechos en el capítulo 10, verso 44, 43, 44, que dice, de este dan testimonio los profetas, que todos aquellos que en él creyesen. ¿De quién dieron testimonio los profetas? ¿De quién me puede decir? De Jesús. Muéstreme dónde dice Jesús, los profetas. No, los profetas dijeron Jehová. De Jehová el Padre. De Jehová, de este. Es decir, Pedro nos está diciendo que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento que dieron testimonio de los profetas. Lo mismo está mostrando en Mateo aquí diciéndonos, para que se cumpliese lo dicho por el Señor, es decir, por el mismo Jesucristo, ¿ya? Por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí miramos? Amén, hermano. ¿Sí estamos viendo? Entonces aquí la Biblia siempre va a ser, a ver, ¿cómo podemos decirle? Unos usan cristocéntrica, pero yo no llamaría eso cristocéntrico. A ver, busquémosle un nombre apropiado. La Biblia siempre nos va a mostrar a Jesucristo o el Nuevo Testamento, siempre está mostrando a Jesucristo. En los evangelios lo muestra como Dios, como Señor, como hombre, como el Espíritu, ¿sí? Como el Padre. Siempre nos lo va a mostrar así. Aquí el Evangelio nos está mostrando a Jesús, en estos primeros capítulos nos está mostrando a Jesucristo como ¿quién? Como hombre. Pero también nos está diciendo que es ese Dios el cual dijo que vendría naciendo, es decir, el Jehová del Antiguo Testamento. Y que él mismo fue el que dio esas profecías a los profetas, no fue otro. Recordemos unas palabras dichas por Jesús en Juan capítulo 10, donde dice, no está escrito en vuestra ley que yo dije, dos puntos. Allí llevan los dos puntos. No dice, no está escrito en vuestra ley, dos puntos, que yo dije, no. El texto original dice, no está escrito en vuestra ley que yo dije. Es decir, Jesús está diciendo que él fue el que dijo la ley. Es decir, él es el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Sí vemos? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hermano, el último texto, Juan 10, ¿qué? Capítulo 10, versículo... ¿Qué versículo? A ver, le voy a decir. Juan 10. Juan 10. Micrófono apagado. Micrófono apagado, por favor. Gracias. El texto, bueno, eso ya después cuando entremos a Juan, vamos a mirar un poquito sobre esto. Dice el Juan 10:34. Jesús le respondió, no está, aquí dice, en la Reina Valera dice, no está escrito en vuestra ley, dos puntos, yo dije, dioses sois, pero eso no fue lo que dice, mire que los dos puntos no los dice, no están en la ley, en el texto griego están en yo dije, dos puntos, dioses sois. Es decir, que el trinitario es muy astuto, el trinitario quiere poner los dos puntos donde no están para que muestre que Jesús no fue el que dijo esas palabras, sino que fue otro, como está escrito, yo dije. Pero Jesús está diciendo, Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley que yo dije, dos puntos, dioses sois. Esas palabras las digo fue Jesús. Eso donde está el Salmo 82:6. Esto nos ratifica que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual dijo las palabras del Antiguo Testamento. ¿Sí? Eso lo pueden averiguar. Hay muchas Biblias que tienen la puntuación correctamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
sino para que pasemos al... No, ahí está bien, hermano. Sí, bueno, pasamos al verso 3. Estamos, mire, que vamos detallando poco a poco. Mire, si nos ponemos a hacer una recopilación de lo que el evangelista nos está transmitiendo, miremos de que el evangelista no, como dicen, no, es que Mateo muestra a Jesús como hombre. No, Mateo no muestra a Jesús solamente como hombre. ¿Sí miran? Entonces esa apreciación que nos dijeron a nosotros, que Mateo presentaba a Jesús como hombre y que era Juan el que lo presentaba como Dios, porque Juan es el águila que se remonta arriba al cielo. No, completamente falso. Que Lucas presenta a Jesús como el siervo, completamente falso, porque todos presentan a Jesús como hombre, como Dios, como Señor, como el Padre, como el Espíritu. Y eso lo vamos a mirar. O sea, como dijo Pablo, Jesucristo es el todo en todos. ¿Sí estamos? No sé si ustedes habrán detallado la Biblia así, no sé. ¿Alguien habrá detallado así? A ver. No, hermano, no. A ver, la pregunta para el hermano Juan. ¿Habíamos detallado la Biblia de esa forma? No, pero sí he escuchado la enseñanza de mi iglesia así. Bueno, hermano John. No, hermano Alex, estamos aprendiendo. Hermano Elmerson. Hermano Elmerson. ¿No está el hermano Elmerson? Hermana Sandra. Sí, mi hermano, sí. ¿Sí está? Hermano, pues la verdad, sí, la verdad lo hemos escuchado así como está diciendo usted, que lo muestran en cada evangelio, lo muestran diferente, como también lo viene mostrando en el Antiguo Testamento en escalas. Sí, mi hermano. Bueno, entonces vemos que no es así. No es así. ¿Por qué? Porque los evangelios lo que hacen es mostrar la verdad de Dios, siempre apegados a las escrituras. Pasemos al capítulo 3. Miremos. En aquellos días vino Juan el Bautista. Mire que Mateo siempre va presentando a Jesús como Dios y como hombre. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aún con el mensaje de Juan cuando comienza a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿qué está cumpliendo Juan al decir esas palabras? A ver, ¿quién puede recordar algún verso? ¿Quién puede recordar algún verso? A ver. Al reino de los cielos se ha acercado. A ver. ¿Algún verso que cumplió allí Juan al decir eso? Juan allí está cumpliendo varios versos. Sin decirlo, ¿no? Sin decirlo. Mire, lo que pasa, vamos a mirar algo. Lo que pasa es que en el contexto que los evangelistas y los escritores bíblicos en el Nuevo Testamento hablaron, y más que todos los evangelios, no lo hicieron para personas ignorantes. A ver si me hago explicar. ¿Por qué no escribieron para personas ignorantes? ¿Por qué? Porque ellos entendían que con un lenguaje implícito, el lector o el que escuchaba el mensaje lo estaba entendiendo. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? Por eso Jesús dice, porque la salvación viene de los judíos. Por eso Pablo dice, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, hablando de los judíos. ¿Por qué? Ellos usaron este lenguaje tan sencillo que nosotros no entendemos, pero que estas personas sí entendían. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? A ver, hermano Juan. Sí, no sé, se me hace, no sé si es correcto la expresión evangelios, cuando Pablo dice que hay un solo evangelio. ¿Será algo
parecido que lo están diciendo de una manera implícita, que personas que ya entienden que hay solo un evangelio, o cómo se explicaría eso. Bueno, no, hermano, es que cuando hablamos de los 4 evangelios, hablamos del evangelio escrito por Mateo, por Marcos, por Juan, por Lucas, pero el evangelio es uno solo. Y siempre es el mismo mensaje. Es que lo que vamos a mirar en este estudio es que siempre el mensaje de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan es el mismo mensaje. No son mensajes diferentes. Porque a nosotros se nos ha enseñado, y se lo digo porque a mí me lo enseñaron, que Mateo muestra a Jesús como hombre, que Marcos lo muestra como el siervo, Lucas, que Lucas lo muestra como el siervo, que Juan lo muestra como Dios, etcétera, etcétera, que el otro lo muestra como el cordero. Y eso es completamente falso. Eso es completamente falso. Ninguno de ellos muestra a Jesús así. ¿Sí? Entonces, el evangelio es uno solo. Evangelio significa mensaje, buena nueva. Y la buena nueva, según Hechos capítulo 13, verso 33 en adelante, dice que Dios, leamos allí, eso es lo que es evangelio, mis hermanos. Bueno, aunque después podemos dar una clase completica de lo que es el evangelio. Es algo más extenso, pero podemos mirarlo. Hechos capítulo 13. Vamos a mirar, verso 32 dice, y vosotros también, a vosotros y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. El evangelio es una buena nueva, una noticia, una buena noticia. ¿Y cuál es ese evangelio que es? Según Pablo, la buena nueva de esa promesa que Dios hizo a los padres. ¿Cuál fue esa promesa que Dios hizo? ¿Cuál fue? Que Él mismo vendría y los salvaría. Que Él mismo vendría y los salvaría. Y dice, la cual Dios ha cumplido. O sea, Dios mismo la cumplió. ¿Sí miran? Eso es lo que es el evangelio. Y los evangelistas muestran a Jesús como Dios cumpliendo esa promesa. ¿Sí vemos? Pues hablar de 4 evangelios como si hubiesen 4 evangelios, no. Lo que hay le llaman, son los 4 evangelistas. ¿Vale? Quedamos hasta allí. ¿Quedamos allí? Bueno, la pregunta es, ¿por qué estas personas entendían este lenguaje? ¿Por qué ellos entendían cuando Juan les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros? ¿Por qué entendían de que dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué entendieron los fariseos? ¿Entendieron cuando en la cruz fue colocado el título rey de los judíos y ellos fueron a decir con gran vehemencia, con gran estupor, con gran rabia, fueron a decir, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo ser el rey de los judíos? ¿Por qué ellos sí entendieron? Mi pregunta, ¿por qué? Bueno, hermano, porque está escrito que el rey vendría hacia ellos, o sea, se presentaría delante de ellos, sería visto, es más, dice la escritura. Ajá. Así que Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Ellos sabían eso, que su rey, su Dios, vendría a salvarlos. Pues, por eso pienso yo que sería eso. Ajá, hermano Juan. Sí, creo lo mismo, que ellos entendieron que estaba refiriendo a Jehová, el Padre. Claro. Mire que hay una gran diferencia, que el judío es educado en su Biblia o en la Biblia, en su escritura, desde que apenas comienzan a caminar, comienzan los padres a enseñarle la Biblia. Entonces, cuando estas palabras se hablan, ellos entendían perfectamente todo lo que se hablaba, sin necesidad de recurrir a la escritura. Lo entendían perfectamente. Entonces, cuando Juan viene y dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, indica que el que es el rey del cielo, el rey de la tierra, el rey del todo, es el que vendría. Eso lo dice Isaías 33, 17. He aquí tus ojos verán al rey, verá la tierra que está de lejos. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Entonces, la gente salía a Juan porque sabía que lo que él estaba diciendo, estaba anunciando, era la venida del rey.
Y por eso unos versos más o un verso más adelante, él lo manifiesta. El verso 3, este es aquel, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Pues vemos que evidentemente está hablando del Señor, el cual es el que dio toda esta escritura, del cual se viene hablando de la omnipresencia de Jesús, porque Mateo está presentando a Jesús como hombre, lo presenta como Dios, lo presenta como aquel que habló las profecías, como el omnipresente, a pesar de que se hizo hombre, seguía hablando o dando órdenes en el cielo. Mateo lo está presentando así. Entonces dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Aquí vemos que Mateo vuelve a introducir la profecía que habló el Señor por medio del profeta. ¿A quién le prepararían camino? Pues aquí Juan está demostrando, o Mateo está demostrando que Juan venía preparando el camino ¿de quién? De Jehová. De Jehová. Isaías capítulo 40. Si vemos, por eso Isaías dice, diciendo arrepentidos, perdón, Juan dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y Jehová es el rey. Isaías capítulo 40 dice, voz de que él clama en el desierto, prepara camino a Jehová, endereza calzada en la soledad nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué dice allí? Verso 9, vean aquí el Dios vuestro. Lo mismo que dice Isaías 33:17, tus ojos verán al rey, ¿no? Y vean aquí al Dios vuestro y vendrá Jehová el Señor. Entonces es lo mismo que nos está diciendo aquí. Mire, sigamos leyendo y miremos que aún Juan no se queda con esto, diciendo pues Mateo que Juan es el que viene preparando el camino del Señor, el que dijo el profeta Isaías, mostrando que él venía preparando el camino al rey del universo, al rey del cielo y de la tierra. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos, y si ustedes leen Sofonías capítulo 1, 2, ustedes miran allá que el que viene a ejecutar la ira de Dios es el mismo Jehová. Se los aconsejo que lean Sofonías. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, mire, aquí comienza, otra más de las confesiones que hace el evangelista, de lo que recopila el evangelista de quién es Jesús. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Mire lo que dice, es más poderoso que yo. ¿Por qué Juan dice que Jesús es más poderoso que él? ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios, el Padre, el Señor. Jesús es Dios Padre, el Señor. Pero entonces no es todopoderoso, porque es poderoso, no es el todopoderoso. ¿Será eso? No, entonces es otro Dios, porque Jesús no es el todopoderoso, es poderoso nomás. Porque Juan no está diciendo que el que viene tras mí es el todopoderoso, sino que es más poderoso que yo. Entonces no era el todopoderoso. ¿Sí miran? ¿Cómo podemos salir de este embrollo que tenemos aquí? A ver, ¿quién me puede decir? Jesús no puede ser el Dios todopoderoso, porque Juan está diciendo que es poderoso, no es el todopoderoso. A ver, ¿cómo salir de este embrollo? ¿Quién me puede decir?
No estoy muy seguro, hermano, del contexto, pero Juan está hablando ahí y él dice, yo no le conocía. Y comienza los detalles de el que le dijo, le dio las señales de que iba a descender el Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Y dice que ese es el que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, sí, pero ¿por qué dicen, por qué si Jesús es el Todopoderoso, por qué Juan no lo presenta como el Todopoderoso, sino como el Poderoso? Entonces Jesús no puede ser el Todopoderoso porque para Juan no es el Todopoderoso, sino que es poderoso. ¿Por qué Juan lo presenta? Porque venía así? como siervo, hermano. Venía como siervo. Entonces Jesús perdió el poder al hacerse hombre. Jesús perdió el poder al hacerse hombre. No, dice que se despojó. Pero perdió el poder, entonces. Dejó de ser todopoderoso y llegó a ser poderoso nomás. No, sería que cumplió, que tenía que cumplir, que tenía que comportarse o entrar en una forma humana para, por eso, para ser como... Entonces, en esa forma humana, Jesús deja de ser todopoderoso para ser poderoso. Entonces dejó de ser Dios. No. Entonces. No sabría decirlo. Bueno, miremos que en el capítulo 3, verso 3, Mateo está diciendo que Juan exclama que él viene preparando el camino del Señor, el que dijo el profeta Isaías. Y el que dijo el profeta Isaías es Jehová, el cual es el Todopoderoso, ¿sí o no? Capítulo 17 de Génesis, verso 1. Yo soy Jehová, el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Joel también dice por allá que Jehová es el Todopoderoso. Pero entonces, ¿por qué? Si Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, el cual es el Todopoderoso, ¿por qué Juan dice que el que viene detrás de mí, el cual es más poderoso que yo? ¿Por qué Juan lo presenta así? Bueno, vamos a mirar eso, mis hermanos. Eso no es ninguna contradicción bíblica, sino que Jehová es presentado también como el poderoso. ¿Quién me puede leer, por favor, Deuteronomio capítulo 10, verso 17 y Jeremías capítulo 20, verso 11? Alguien que me lea un capítulo y otro que me lea el otro capítulo. Es Deuteronomio 10, 17 y otro que me lea Jeremías 20, 11. A ver, los escucho. 10, 17 de Deuteronomio dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Si miramos, a ver, si miramos que Jehová es el poderoso, entonces no podemos decir que Jesús perdió al hacerse hombre, perdió su deidad o perdió parte de su deidad, el todo, y llegó a ser poderoso. No, sino que con eso Juan nos está identificando que Jesucristo es el poderoso de Israel. Jeremías 20, ¿quién va a leer Jeremías 20:11, por favor? Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera. ¿Sí leemos? ¿Sí leemos? Vamos a leer el Salmo. Vamos a leer el Salmo. Cerremos el micrófono. Cerremos el micrófono. Salmo 76:4. A ver. A ver. ¿Ninguno? Yo se lo leo, hermano. Léalo, por favor. Dice: glorioso eres tú, poderoso, más que todos los montes de casa. ¿De quién está hablando allí? Eso dice. Vamos a ver. De Jehová. De Jehová. De Exactamente. Jehová es el poderoso. Mire lo que dice Jeremías 32:18. Dice que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces,
aunque Juan presente diga detrás de mí uno que viene, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, ¿sí? No indica que ese sea un Dios menor o que Jesucristo al hacerse hombre perdió su deidad, su poder. No indica eso, sino que Juan nos está identificando a quién era el que él venía preparándole camino. Uno, al rey, porque dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dos, al que dijo el profeta Isaías que él le prepararía camino. Tres, al poderoso. ¿Y quién es ese poderoso? ¿Quién es? ¿Aló? Jehová es el poderoso. Bueno, mis hermanos, ya se me va a acabar aquí el tiempo, ya se nos va a colgar. Cuando se cuelgue, ya saben que les voy a enviar el otro enlace para que entremos allí. Entonces, se refiere a Jehová. ¿Sí miran? ¿Sí miran que la escritura es bastante clara? No podemos nosotros obviar nada, hermano. Hay que leerla detalladamente, porque ella nos está mostrando de una manera implícita quién es Jesús. ¿Sí miran? De una manera implícita, sin decirnos abiertamente. Amén. ¿Sí miramos? Y vamos apenas en 3 capítulos, hermano. En 3 capítulos. Y miremos todo lo que el evangelista nos ha dicho en 3 capítulos nomás. Cómo nos ha cumplido, nos ha abierto la mente. Cómo el evangelista nos abre la mente de una manera tan amplia. ¿O no? A mí, yo me gozo viendo esto. ¿O no? Excelente. ¿Sí o no? He visto así lo que es. Bueno, Amén. entonces vámonos para el otro punto, por favor. Ya les envío la otra grabación, ¿vale? Ya les envío el otro. Salgamos. Bueno.